en Jeremías 17, aleluya, Jeremías 17, versos 7 y 8, y después vamos a compararlo con otro pasaje. Abra su Biblia, siempre es bueno tener Biblia de papel para poder escribir, para poder cotejar, para poder mirar. Jeremías 17, 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Y cuya confianza es Jehová. ¿Tu confianza es el Señor? Amén. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Usted cree eso? Amén. Ahora me gustaría ir al último, la última epístola de la Biblia que está antes del Apocalipsis, que es la epístola universal de Judas. Dice en el versículo 12, vamos a comparar, por eso voy a leer este verso también. Dice, verso 12, dice, estas son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Y ahí viene la comparación que el Espíritu Santo me dio para predicar. Árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Amén. Amén. Padre, gracias. Dita es tu palabra, gracias, porque tu presencia está en este lugar y la sentimos. La sentimos, Señor, sentimos el quebranto, sentimos el toque. Aquellos que tienen, Señor, esa apertura espiritual están sintiendo el mover de tu presencia en este lugar. Gracias. Y que en esta noche, Señor, tú termines lo que empezaste en este lugar, en cada corazón, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú estás señoreándote y gobernando todo. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Tomen asiento. Gloria a Dios. 2 árboles, el árbol verde, el árbol otoñal. Así que vamos a hablar brevemente sobre estos 2 árboles, que en realidad no son árboles, son personas. Esto es una analogía, es una analogía sobre 2 personas, 2 tipos de creyentes, ¿no es cierto? ¿Me estás escuchando? 2 tipos de personas. Es una analogía entre un árbol verde y un árbol otoñal, ¿cierto? Entonces son 2 tipos de personas, pero en vez de decir personas, dice árboles la Biblia. Pero están hablando de personas, ¿no es cierto? Por un lado está hablando del que confía en Dios y por el otro lado está hablando del apóstata, del que abandona a Dios, el que confía en Dios y el que abandona a Dios. Y entonces dice que el que confía en Dios es un árbol verde y el que abandona a Dios y abandona la fe es un árbol otoñal. Aleluya. Y usted y yo tenemos que ser el árbol verde. ¿Amén o no? ¿Cómo están tus hojas? ¿Cómo están tus ramas? Aleluya. ¿Cómo están tus raíces? Gloria a Dios. Jesucristo dijo que si la rama se seca, se corta y se echa al fuego. Y entonces que podamos ser árboles verdes, ¿eh? Como dice Jeremías 17. El pasaje central es Jeremías 17, pero es bueno comparar con el versículo de Judas, verso 12, que dice, árboles otoñales, qué interesante, árboles otoñales, gloria a Dios. Dice el pasaje de Judas, no voy a predicar, pero sí voy a usarlo de introducción.
para mirar el contraste, ¿no es cierto?, entre un creyente y otro. Aleluya, ayúdame, Señor. Y a su nombre. Dice Judas, le quedaron un poco en la iglesia de este. Con todo. Gloria a Dios. Dice, hablando de él está hablando de los apóstatas, está hablando de los profetas y de los últimos tiempos, profetas mentirosos que hay en estos últimos tiempos, ¿no? Y él dice que son árboles otoñales. Da 4 características, no voy a predicar sobre esas 4, pero dice árboles otoñales. ¿Qué quiere decir? Que no tienen hojas. Está diciendo, en vez de decir que no tienen hojas, dice árboles otoñales. Está diciendo que es un árbol que no tiene hojas. Un creyente sin hojas. Es un creyente que no ha recibido o no tiene la justicia, la justificación. ¿Por qué? Porque está desnudo. El árbol sin hoja está desnudo. El árbol sin hoja está desnudo. Usted cuando ve el árbol en otoño que está sin hojas, está desnudo, se lo ve todo. Usted le ve todas las ramas, usted le ve todos los palitos. Levanta su mirada y si había un nido de un ave, usted la ve. Porque el árbol otoñal queda desnudo. Y esa desnudez del cristiano es la falta de justificación. Quiere decir, un cristiano que no tiene la justificación, la justicia de la fe. Justificados pues por la fe. Cuando Jesús te viste, quiere decir que te justifica. Se han vestido con el lino fino, que es la justicia. Quiere decir que estos creyentes que menciona Judas ni siquiera son verdaderos creyentes. Es decir, no han sido justificados. No han recibido realmente la regeneración. Por eso dice árboles otoñales, están desnudos, no tienen ropa espiritual. Es decir, no han recibido la justicia. Porque cuando Adán y Eva pecaron, lo que primero hizo Dios fue vestirlos. Quiere decir que les cubrió la vergüenza del pecado. Cuando el Señor te viste, quiere decir que te da su justicia. Quiere decir que sos salvo. Está diciendo que esta gente no son salvas. Cuando dice árboles otoñales, están diciendo, si vamos profundamente, están diciendo no son salvos. Están entre nosotros, pero no son salvos. Están entre nosotros, pero no son salvos. Son árboles otoñales. Aleluya, están desnudos, no tienen la justicia. Ningún desnudo entrará en el reino. Ningún desnudo. Dios prohíbe la desnudez en el templo. La Biblia dice que cuando el sacerdote se subía a la escalera tenía que tener, perdóneme, pero dice la Biblia así, calzoncillo de lino. ¿Quién dice amén? Así dice la Biblia. Quiere decir que Dios no admite los desnudos. Aleluya. Entonces está diciendo que este árbol es desnudo, por lo tanto no va a ser admitido en el reino por su estado de desnudez. Aleluya. ¿Se cuenta? Bendito sea Dios. Árboles otoñales, pero voy a predicar hoy el árbol verde. Hoy voy a predicar lo que somos nosotros. Y a su nombre. Decirle que está a tu lado, menos mal que viniste. Y a su nombre. Esos son árboles otoñales, sin la justicia, sin la justificación, por lo tanto sin la salvación. El que no tiene justicia de Cristo no tiene salvación. Ahí empieza todo. Ahí empieza todo, la justicia, ser revestido de Cristo. Nuestra desnudez espiritual es revestida por la justicia del Señor. ¿Qué sería si no tuviéramos la justicia de Cristo en nosotros? Todos estamos condenados. La justicia de Cristo nos hace ver santos delante de los ojos de Dios. Y entonces, por lo tanto, tenemos salvación. ¿Está escuchando? ¿Entiende la importancia de la justicia? Eso es estar vestido. Ser un árbol otoñal quiere decir estar desnudo y sin justicia. Pero
además menciona Judas y dice, en su sabiduría que Dios le dio, dice árboles otoñales sin fruto. Es decir, que no solamente no están vestidos, sino que se evidencia que no son salvos. Por sus frutos los conoceréis. Sin frutos. Un creyente que es salvo, porque usted puede suponer, bueno, aquella será salva, no será salva. Mire, eso usted no puede ver la desnudez espiritual de una persona, pero sí puede ver su fruto. Muchas palabras, pero en pocos hechos quiere decir que algo falla. Yo amo a Dios, yo amo a Dios. Si ama a Dios, tiene que verse el fruto. Si ama a Dios, tiene que verse el fruto. Amén. El fruto es importante. El árbol se conoce por su fruto. Usted puede ver y tener la certeza de que un árbol es tal cosa cuando usted saborea el fruto. Imaginémonos que usted tiene un árbol en su casa y no sabe qué es. Y dice, a mí me lo regalaron, me dijeron que es tal fruto. Pero usted no sabe porque no conoce las hojas, no conoce nada del árbol. Y entonces cuando sale el fruto y usted dice, sí, era esto. ¿Ve? Porque usted ve el fruto y al ver el fruto inmediatamente se da cuenta que es lo que usted pensaba, el fruto. Pero sin fruto son estos. Entonces son sin justicia y sin salvación. Además agrega y dice, 2 veces muerto. Tremendo eso. 2 veces muerto. El árbol muere 2 veces. Usted puede ver ese árbol que se secó. Está muerto, dice, se secó. Está seco. ¿Y cuándo es la segunda vez que muere el árbol? Cuando se lo corta. Primero lo ve seco. Cuando está seco dice, ya está muerto este árbol. Y después lo corta, lo tala. 2 veces muere el árbol. Muere estando de pie. Se seca. Y después muere por segunda vez cuando se lo tala. Y cuando Judas dice 2 veces muerto ese creyente, está diciendo porque murió en Adán y morirá, ya está muerto en la eternidad. O sea, 2 veces muerto en Adán porque Adán pecó y murió, y este creyente está muerto en Adán y también está muerto en la eternidad, ya está muerto en la eternidad, morirá en la eternidad. 2 veces muerto en Adán y muerto para siempre en la eternidad. ¿Está escuchando? Pero eso estamos hablando de los apóstatas. Gracias, Señor. Eso estamos hablando de los que no son de Cristo, aunque parece que son de Cristo. Esto está hablando Judas de los que parecen que son de Cristo, pero no son de Cristo. Eso está hablando de los que andan entre nosotros, pero no son de nosotros. Aleluya. ¿Por qué? Porque están desnudos, no creen en la justicia de Cristo y porque no tienen frutos y tampoco están vivos, no tienen vida, doblemente muertos, 2 veces muertos, dice. Y por último dice, desarraigados. Ya no, ¿qué quiere decir desarraigados? Ya no tienen posibilidad de nada. Porque cuando ya está desarraigado ya no tiene posibilidad. Está diciendo no hay remedio. Para estos no hay remedio. Cuando dice desarraigado, dice no hay remedio para esa gente. Usted lo puede quizá volver a intentar convertir, pero ya no hay remedio para este tipo de personas que andan en el evangelio y en las iglesias, pero no son de Cristo. Aleluya. No son de Dios, bendito. Eso dice Judas. ¿Estás escuchando? Y esto es los postreros tiempos. Aleluya. Árboles otoñales sin fruto. Aleluya. 2 veces muerto y desarraigado. Qué fuerte que es Judas. Gracias por Jeremías. Y a su nombre. Ahora voy a predicar de Jeremías. Amén. ¿Qué capítulo? Bueno, gloria. Hay gente que está escuchando.
Los bendigo en el nombre del Señor. 17, muy bien. Y ahora vamos a predicar 3 cosas que dice ahí sobre el verdadero creyente. No el otro, sino el verdadero. El verdadero creyente. Los que estamos aquí, dígame por favor. Amén. Los que confiamos en Dios. Los que amamos a Dios. Aleluya. Dice, ese verdadero creyente tiene aguas abundantes. Tiene aguas abundantes. Eso es la primera característica del verdadero creyente. Mucha agua, mucha agua, mucha agua. El agua en la Biblia son 2 cosas y las 2 cosas son la misma. El agua es la palabra de Dios. El agua es la palabra de Dios. Por eso dice el Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Fíjese que el versículo dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y el versículo anterior decía, en la ley de Jehová está su delicia. Quiere decir que el agua del árbol es la palabra, la ley de Jehová. La palabra, son 2 cosas el agua y las 2 son la misma. Es la palabra, mucha agua, mucha agua. El creyente necesita, porque si fueras una potus, y a su nombre, si fueras una potus, se llama potus, ¿no? Ya estaba dudando porque los vi a ustedes. Algunos me hacen dudar. Con un pequeñito, un poquito de agua, ya está. Así, poquito. Pero el árbol no necesita mucha. Si usted es un verdadero árbol de Cristo, usted necesita mucha palabra. Yo le estoy regando en esta noche. El Señor le riega cada vez que usted abre la Biblia. Si no, usted se va a secar, se va a secar. Y si usted se seca, va a ser un árbol otoñal. Si usted se seca, va a estar muerto. Necesitas agua, agua, agua. El agua son 2 cosas y las 2 cosas son iguales o la misma. El agua es la palabra de Dios. El agua es el Espíritu Santo. Y las 2 están juntas. Por eso dice que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo escribió la Biblia. O sea que el agua y el agua es el Espíritu Santo, porque dice Pablo, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿La espada de quién? Del Espíritu. Quiere decir que el Espíritu es el agua, pero también es la palabra, y las 2 están juntas. Cuando Dios dice, va el Espíritu en lo que dice. Es decir, que el agua, el que recibe palabra está recibiendo espíritu. Mis palabras son espíritu. Entonces, cuando yo recibo agua, estoy recibiendo del espíritu y de la palabra. Y no puedo ser un árbol sin mucha agua. Necesito mucha agua, mucha agua, mucha agua, mucho del espíritu, mucho de la palabra, mucho del espíritu, mucho de la palabra. Necesito mucho del espíritu. Fíjese, el huerto del Edén tenía ríos por todos lados. Ríos por acá, río por allá, río por el otro lado, el Hidekel, el otro, el Éufrates, el otro río, y ahí estaban los ríos, regando los árboles. Porque no puede haber un jardín, no puede haber un huerto, si no hay un manantial de agua. Jesús dijo,
ríos de aguas vivas correrán por tu interior. Nunca más tendrás sed. ¿Quién dice amén? Cuando usted no tiene la palabra, busca el río del vino tinto, de la cerveza Heineken. Amén. Ay, ¿qué está diciendo? No lo conozco, dice. Y a su nombre. Se necesita la palabra de Dios. Necesita los ríos del Espíritu Santo. Si usted dice, yo soy un árbol, no me puede decir, no estoy leyendo la Biblia. No me puede decir, pastor, no estoy recibiendo el Espíritu. Entonces usted no es todavía un árbol. El árbol necesita mucha agua. Háblame, Señor, dame palabra. Necesito predicación, predíquenme. Necesito que Dios me enseñe algo nuevo. Háblame, Dios. ¿Quién dice amén? Qué desesperación siento, porque si no tengo agua, ¿qué hago? Hermano, hermana, gloria al Señor, te quedaste sin la sumergible. El bombeador ya no te tira agua. La hermosa instalación de cañerías que tenés, ¿de qué te sirve si no hay agua en el tanque? No importa, me la arreglo de alguna forma. ¿Cómo te la va a arreglar? El agua es 70%, no sé cuánto más. Nuestro cuerpo es agua. ¿Está escuchando? Usted necesita el agua para hidratarse. Necesito agua, porque soy un árbol. Háblame, Señor, háblame, Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser que hay creyentes que piensan que son un árbol y no le están diciendo al Señor, háblame? Ellos no están atentos a la palabra, ellos no están atentos al Espíritu Santo. Sin embargo, un árbol no puede ser un árbol si no tiene aguas. Necesita el fluir del Espíritu Santo y el fluir de la palabra, que la palabra le hable y el Espíritu le llene. Aleluya, aleluya, lo recibo. Gloria a Dios. Y a su nombre. Amén. Él te quiere hablar. Él te quiere hablar. Te quiere hablar a tu vida. ¿Está dispuesto a que Dios le hable hoy, mañana? Mire, si dice te quiero hablar y te despierta a las 3:15 de la madrugada estoy hablando, no estoy hablando de las 3 de la tarde. Amén. Señor, busca otro horario. A esa hora estoy ocupado. Aleluya. Segunda característica, dice Jeremías, en realidad el Espíritu Santo dice, que ese creyente es un árbol que está junto a muchas aguas, a las aguas. Y luego dice, no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Las hojas ya le dije que es. Las hojas es lo que le da al árbol la vestidura. El árbol está vestido con las hojas verdes. Está diciendo que para él nunca hay un otoño. Para él siempre es primavera. El árbol de Cristo nunca está en otoño, siempre está en primavera. Siempre se renueva y sus hojas son siempre verdes. Hay árboles que mantienen sus hojas. No todos se desnudan en otoño. Hay árboles que luchan, parecen, contra el otoño y siguen manteniendo sus hojas. Es interesante eso. Aleluya. Hay creyentes que se mantienen creyendo en el Señor, aun cuando vengan los tiempos más difíciles.
Hay creyentes que dicen: yo no me aparto del Señor en la enfermedad, yo no me aparto del Señor en la pobreza, yo no me aparto del Señor en el momento de la lucha en el país, cuando quizás hay persecución religiosa y hay imposiciones legales contra la fe. Yo sigo adelante, aleluya, y este es tu desafío. Tu desafío es mantenerte creyendo en el Señor en todo tiempo, en todo momento. Cuando estés con dinero, cuando estés sin dinero, cuando estés sano y cuando estés enfermo. ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Él menciona 7 porque el número 7 habla de lo completo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Aleluya. Su hoja siempre está verde, quiere decir que usted vive una primavera constante, que su fe no se marchita, que tu fe no se marchita, que estás siempre confiado y creyendo en la fe, en la palabra, en la justicia que da Cristo. Señor, te amo. Señor, sigo adelante. Caerán 1000 y 10,000, como el Señor me dio estos días esa frase, ese versículo, mas a ti no llegará. Aleluya. ¿Está escuchando? Mucha gente viene de paso a la casa de Dios. Va, viene. Aleluya, aleluya. Pero esto no tiene que ser tu condición. Un árbol siempre está plantado en el mismo lugar. La maceta la puedo correr, la maceta la corro acá, y si no me gusta el lugar, la pongo más allá y después más allá. Gloria a Dios. Pero el árbol no puedo andar corriéndolo todo el tiempo del lugar. El árbol ya está plantado y ahí se va a quedar. Por eso dice la Biblia que sos como la palmera y que sos como cedro del Líbano. Por eso dice la Biblia: somos árboles y plantíos de Jehová. Siempre, siempre verde, siempre con la hoja, siempre creyendo, siempre confiado en el Señor. No voy a decir que no lo conozco al Señor. Aleluya, siempre tomado de la mano del Señor, en pruebas y en luchas. En pruebas y en lucha. Gloria, aleluya, santo es el Señor. Oh. Y a su nombre, siempre vestido y revestido. Vestido y revestido. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Así tiene que ser el creyente. Con hojas verdes. El Señor lo viste a Adán y a Eva con pieles. Con pieles. Dios tuvo que matar un animal o dos para poder fabricar la ropa. Aleluya. Esa es la sangre de Cristo, el Cordero, la piel del Señor que cubre con su sangre. Él muere para cubrirnos. Ahora estamos revestidos de nuestro Señor Jesucristo, como dice la Biblia. Vestidos de nuestro Señor Jesucristo. Tengo la justicia de Cristo acá. Mi vida está con hojas verdes. Job pasó tantas situaciones. El libro de Job nos enseña que el justo sufre, que el sufrimiento no es un castigo de Dios siempre, que el sufrimiento es parte del proceso para que un cristiano sea refinado.
que el sufrimiento no es siempre el maltrato de Dios, sino que es la intervención del diablo sobre un creyente para que el trigo sea separado de la parte muerta. Y Job en el dolor nunca blasfemó contra Dios. Maldijo su día de nacimiento. Maldijo el haber venido a este mundo. Pero no se atrevió en ningún momento a maldecir a Dios o a irse en contra de Dios, a pesar de su sufrimiento. Era un hombre justo. Estaba revestido de Dios. Esa es la vida de un cristiano. Aleluya. Oh, no voy a ir a la iglesia, no voy a cantar, no voy a orar, porque estoy pasando por esto. No. Y a veces hasta dice, no sé si Dios realmente está ahí, si él, y ahí empezamos a ver, a notar la deficiencia de la fe, una fe debilitada, enfermiza, y hasta algunos negando la fe de aquel que murió por ellos en la cruz. Pero el árbol verde siempre estará con hojas, siempre tendrá hojas. El Salmo 1 dice, su hoja no cae, su hoja no cae. Siempre la hoja estará en tus ramas. ¿Qué quiere decir eso? Siempre creyendo en el Señor. Siempre diciendo, mi Redentor vive. Mi Redentor vive. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Aleluya. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Mi Redentor vive. Amén. Aleluya. Y a su nombre. Wow. ¿Eres un árbol verde o eres un árbol otoñal? El árbol otoñal es un árbol desnudo que ha perdido sus hojas. Es un árbol que no tiene frutos. Muerto 2 veces. De pie y después talado. Pero en este caso dice aún más, desarraigado. Quiere decir que ni siquiera tiene esperanza de volver a renacer. Porque cuando usted tala un árbol y lo corta, a veces milagrosamente, ese árbol cortado y talado le sale una ramita verde. Pero cuando dice desarraigado, quiere decir que ya no tienen esperanza estos apóstatas. Quiere decir que hay personas en camino de Dios que ya no tienen ni siquiera esperanza porque han sido desarraigados. ¿Verdad? Pero el creyente que confía en Dios, que confía totalmente en Dios, es un árbol verde. ¿Por qué? Porque tiene mucha agua, mucha agua, mucha agua. Esa dependencia del agua es la dependencia del Espíritu y de la palabra. Mucha agua, mucha agua. Señor, háblame. Señor, trata con mi vida. Señor, Espíritu Santo, ven a mí, fluye en mí. Mucha agua. Esa es la primera característica del árbol verde, del cristiano, dependiente del agua pura, que es el río del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Dame de beber de tu agua, Señor. Necesito esos ríos. No es un hilito de agua, no es un vaso de agua, no es una pequeña regadera de agua. Son muchas aguas, ríos, corrientes. Dios me tiene que hablar y dejar que el Espíritu fluya. Segundo, sus hojas siempre verdes. Es decir, cubierto, vestido. Es decir, creyendo en la palabra, creyendo en la justicia, creyendo en Dios a pesar de las pruebas, a pesar del invierno, a pesar del otoño, a pesar de los climas adversos que vienen sobre mí, me mantengo con mis hojas verdes.
Parezco indestructible. ¿Quién va a destruir esta fe? ¿Quién va a destruir esta fe? Aleluya. ¿Quién dice amén? La fe de ese creyente es una fe que se mantiene con el correr de los años y los años y los años y los años siguen pasando. Y dice, yo sigo creyendo en mi Señor. La mujer le dijo a Job, pero maldice a Dios y ya muérete una vez. ¿No te das cuenta? ¿No estás? Aleluya. Bendito sea Dios. Dios lo restauró. Dios lo sanó. Dios lo levantó. Pero él siempre alabó a Dios. En su desnudez física y en su enfermedad física, él adoró a Dios. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea Dios. ¿Está de acuerdo? Y a su nombre, lo tercero del árbol verde, dice Jeremías. En el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. 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 Fruto de salvación. Fruto del Espíritu. Vas a dar fruto, vas a dar fruto. Tiene que haber fruto en tu vida. Fruto. Aleluya. Oh, hay gente que se ha vuelto muy agradable al venir a la iglesia. Hay gente que se ha vuelto muy agradable al venir a la casa de Dios. No escuché el amén, ¿sabe? Usted dirá, ¿quién será? Porque hay mucha gente que era desagradable. No tenían fruto. Usted va a comprar la verdulería y a veces dice, voy a comprar algo de fruta. Y entonces compra una fruta porque es agradable. Aleluya. Es agradable. Cuando yo era niño no me gustaban las verduras. ¿A qué niño le gustan las verduras? Acelga. Acelga. Aleluya. Mi mamá decía, hoy voy a hacer algo con acelga. Acelga. Hoy voy a hacer algo con espinaca. Espinaca. ¿Está escuchando? Cuando uno es niño, la acelga, la espinaca, la remolacha. Ahí le estoy dando la comida para la semana. Amén. Cuando uno es niño y mamá dice, hoy voy a hacer remolacha, hoy voy a hacer acelga. No hay otra cosa para comer. Pero cuando uno es niño y mamá dice, compré naranjas, la fruta enseguida. Uno empezó por la fruta. La uva, la manzana. Los chiquitos le daban con manzana pisada. La fruta, el fruto es lo agradable. Quiere decir que vas a ser una persona agradable, llena de brillo. El creyente que está en Cristo no puede ser desabrido, malhumorado siempre. Si usted es un creyente, un árbol, tiene que dar fruto y la fruta es agradable. ¿Quién dice amén? La fruta es agradable. La fruta es agradable. Y entonces quiere decir que habrá en ti muchas evidencias de que Cristo vive en ti. Cristo vive en ti, Cristo vive en ti, Cristo vive en ti. Si el diablo vive en ti, se va a ver al diablo en ti. Por eso usted ve gente y dice, parece el diablo. Porque el diablo está dentro de ese hombre y el diablo está dentro de esa mujer. Y por eso habla como habla y responde como responde. Porque el diablo está llenando el corazón. Pero cuando Cristo llena tu corazón, se va a ver a Cristo en tu hablar. Se va a ver a Cristo en tu mirar. Se va a ver a Cristo en tus comportamientos.
El fruto es la evidencia de que ha crecido Cristo en tu vida, de que Cristo vive en tu corazón, de que Cristo no es un invitado de vez en cuando, sino que Cristo se instaló dentro de tu interior y Él está fluyendo y está saliendo a través tuyo. Aleluya. Y a su nombre, Cristo vive en mí. ¿Se acuerda de eso? A ver, dígalo, Cristo vive en mí. Eso se tiene que ver en tu fruto y en mi fruto. Dice, no dejará de dar fruto. Vas a dar mucho fruto porque una planta no da uno solo. Imagínese. Le dije, papá, le digo, wow, cuántas naranjas tenés en ese árbol. Me dijo, llévate las que quieras. Oh, dije yo, espero que me alcance el baúl. Amén. Me bajé todas las que. ¿Por qué me dijo llévate las? No me dijo llévate 8, 10. Me dijo llévate las que quieras. Dije, me remangué. ¿Dónde está la escalera? Y dije a mi mamá, dame, ¿cuántas bolsas de negras tenés esas negras? Llené. Creo que le dejé 4. Amén. Le dije, te quedaron allá porque no las alcancé. Amén. Yo acabo en la punta. Aleluya. Sí. Gloria a Dios. Estaba lleno. Aleluya. ¿Cuánto fruto? ¿Cuánto fruto puede dar un árbol, no? ¿Cuánto fruto? Y no da solamente una vez. Usted le saca y después vuelve. No se olvida de dar fruto. No se olvida. Él no dice, no, ya me olvidé. Él sigue dando fruto. Si lo riega, si se cuida, si el agua está, sigue dando fruto, sigue dando fruto, sigue dando fruto. Así será tu vida. Si eres un árbol verde, el árbol otoñal es sin fruto, es sin hoja, 2 veces muerto y desarraigado. Ese es el cristiano apóstata. Ese es el cristiano que parece, pero no. Pero el que es cristiano, que confía en Dios, que busca de Dios, ese es un cristiano que está basado en las aguas, en los ríos, que está vestido y que da fruto siempre. Vamos a ponernos de pie, aleluya.